Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Radio Antorchas, una guía de ideas con buena música. Hoy vamos a cruzar la línea de tiempo en pasado, presente y futuro. Vamos a tener una entrevista jugosísima con el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, miembro referente de la UCD, dirigente actual de la UCD y quien fuera también fundador junto con su padre, el ingeniero Álvaro Alzogaray, de la UCD, la Unión del Centro Democrático, quien fuera uno de los partidos liberales más importantes de la era moderna, de los últimos años. La charla fue jugosísima, fue hermosísima y la vamos a dividir en dos partes. En la parte de su pasado vamos a contar, él nos va a contar algunas cosas, cómo ocurrió la convivencia entre la UCD y el Partido Peronista en el gobierno de Carlos Menem en la década del 90. Y después vamos a hablar en la segunda parte de la nota sobre el presente actual, no solo de la UCD, sino su opinión sobre el ambiente liberal que se está gestando en estos tiempos que estamos viviendo ahora, y también el futuro. De hecho, el programa se está llamando Si el futuro es liberal, con ese signo de pregunta. O sea, le quiero preguntar al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray si realmente el futuro será liberal. Vamos a escuchar un tema y después vamos directo a la nota que es imperdible. Radio Antorchas y viva la libertad.
Está con nosotros hoy en Radio Antorchas un invitado especial, una entrevista exclusiva que vamos a tener para nuestro programa. La verdad, creo una de las mejores formas de ir terminando el año. Está con nosotros el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, referente y dirigente de la UCD en la actualidad, pero también fue un miembro fundador de la UCD en su momento, en la década del 80. Así que podemos hablar tranquilamente sobre pasado, presente y futuro. Ingeniero Álvaro, ¿cómo le va? Mucho gusto y gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. ¿Qué tal, Fabián? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación a compartir ideas con su audiencia, que le agradezco. No, por favor, el gusto sinceramente es mío. Bueno, estaba leyendo su profile, ¿no? Su historial, y veo que usted fue uno de los miembros fundadores de la UCD, de la Unión del Centro Democrático. Para mí, uno de los partidos liberales que más alto ha llegado en la era moderna, ¿no? En las últimas décadas. Más allá de ya conocer un poco la historia de haber sido uno de los miembros fundadores del partido, junto con su padre, el ingeniero Álvaro Alzogaray, ustedes también estuvieron participando en las políticas económicas dentro de un gobierno peronista. En ese caso, en esa época era un gobierno menemista. ¿Qué experiencia puede recoger después de haber trabajado con el gobierno de Menem? Bueno, Fabián, en primer lugar, sí, es cierto, yo puedo tener el título de cofundador técnico de la UCD, pero en realidad el fundador político del partido ha sido mi padre, el ingeniero Alzogaray, que juntó en aquel momento un grupo de personas, 5 o 6 personas, para hacer un documento inicial. Bueno, una de esas personas era yo. La primera reunión la hizo en el Hotel Bowen, solamente poniendo un pequeño avisito en el diario, diciendo que iba a hacer esa reunión, no se sabía por qué, y a partir de ese momento dijo que lo que había que hacer, como se terminaba la intervención militar y ya se había llamado las elecciones después de las Malvinas, había que crear un partido político que representara las ideas liberales. La razón es que las ideas liberales no estaban representadas ni en los espacios políticos ni en los partidos políticos. Los partidos políticos principales eran el peronismo, como se sabe, y el radicalismo, que en esencia eran lo mismo. Es decir, uno podía tener mayor respeto por las libertades, pero en lo económico era exactamente lo mismo. Entonces, la propuesta que se hizo el país en aquel momento es decir, señores, este sistema ya lo conocemos, en su sistema estatista, dirigista, intervencionista, inflacionario, lo que hay que hacer es cambiar el sistema por un sistema de libertad, de respeto a los derechos individuales, a la Constitución argentina, y fijarse lo que han hecho otros países del mundo para poder crecer, ¿no es cierto?, que aplican esas ideas y esos principios liberales. Bueno, tuvo un marcado éxito, sobre todo se empezó a trabajar con la juventud. En aquel momento había organizaciones estudiantiles, recordar la UPAU, entre ellas, La Unión para la Unión para la Apertura Universitaria. la Unión para la Apertura Te Universitaria. comento que yo en esa época era joven, pero no tan joven, ¿eh? Bueno. Yo ya estaba en la Facultad de Ingeniería, y cuando fui estudiante, la UPAU había ganado las elecciones Claro. del centro de estudiantes, justamente. Bueno, esa fue una característica de aquellos momentos que, sorprendentemente, jóvenes que estaban en distintas facultades ganaban las elecciones en los centros de estudiantes. Normalmente era la izquierda o el Movimiento Renovación y Cambio de Alfonsín o otras digamos... La franja morada. La franja morada, sí. No, el Movimiento Renovación y Cambio era en lo político, en el radicalismo, ¿cierto? Sí, sí. Franja morada. Y sorprendentemente jóvenes empezaron a adherir a la idea liberal, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los jóvenes de UPAU, que eran muy activistas en las universidades, además quisieron hacer acción política. Y ahí nos encontró nosotros, en la UCD, que estábamos armando, en ese contexto, un partido de características netamente liberales.
Por eso esos jóvenes que empezaron a trabajar dentro de la UCD fueron los que a nuestro juicio les dieron un verdadero impulso a las primeras acciones de la UCD, liderados en aquel momento por mi padre, que lógicamente tenía toda una trayectoria anterior, de haber difundido las ideas, de haber querido organizar otros partidos políticos, y ahora se presentaba como una alternativa. Así que bueno, la historia ya es conocida, la UCD empezó de a poco, fue creciendo cada vez que había elecciones. Hicimos un acto en River Plate increíble, que llegó a unas 65 a 70.000 personas, bajo la lluvia y cobrando entrada. Entonces realmente era un fenómeno muy, muy importante. Y bueno, de eso se trata, de haber creado un partido político, haber abierto una senda para el pensamiento liberal moderno y sobre todo que pueda ser la expresión partidaria de vastos sectores de la sociedad. Por eso creció. Pero la importancia de la UCD, aparte de su crecimiento, fue la influencia que tuvo en la sociedad, a pesar que lo puedan no haber votado, porque siempre había radicales y peronistas, en la sociedad, y también, ahí viene un poco, empiezo a responder la pregunta sobre Menem, también al presidente, al gobierno peronista que ganó en 1989, bajo la conducción del presidente Menem, porque el presidente Menem nos sorprende a la sociedad entera. ¿Se acuerda que había llegado a la presidencia, pero sin ningún programa? Solamente decía, soy peronista, no los voy a defraudar, síganme, ¿no es cierto? La revolución productiva, el salariazo, cosas espantosas para un momento que Alfonsín nos estaba dejando un país en la hoguera hiperinflacionaria. Entonces, realmente el susto de la sociedad fue muy grande. Sin embargo, el presidente Menem, cuando llega al gobierno, lo primero que hace es explicitar el rumbo y el camino que quería tomar. Lo primero que hace, y ese era el camino liberal, lo dijo por televisión a los 2 días, cuando estaba todavía en Anillaco. Y entonces, bueno, ahí fue cuando se puso en contacto con nosotros, básicamente con mi padre, porque ya que iba a iniciar ese camino tenía que preguntar un poquito. Sí. Sí, discúlpeme que le interrumpa, pero No, al contrario, el presidente Menem lo llamó a su padre, lo llamó a ustedes. claro, ¿Sí? claro. El presidente Menem, en cuanto viene de Anillaco, a los 3 días, como ya presidente electo, lo llama a mi padre, que se sorprende de mi padre, porque mi padre era el tercer candidato, era Menem, Angelos y mi padre, que eran los tres que competían. Nunca mi padre había tenido reuniones previas con el presidente Menem, salvo en algún set de televisión. Entonces, que se encontraba. Pero Menem, en silencio, de lo que pensaba hacer. Pero cuando van a las elecciones a los 3 días, lo llama a mi padre y lo sorprende, diciéndole de que su idea es tomar el camino de la economía de mercado, la libertad y la economía de mercado. Bueno, mi padre casi se desmaya en ese momento, porque imagínense 30 años peleando por esto, y que un presidente que evidentemente no parecía que iba a tomar ese camino, ni mucho menos, le dijera eso, casi se desmaya. Bueno, ahí hablaron, y entonces mi padre lo asesora, llamémosle así, dice, si usted está de acuerdo en que va a seguir por este camino, mire que hay que hacer tales y tales pasos para poder embarcarse en esa senda. Porque a usted no le confían, eso lo dijo con cierta crudeza mi padre, a usted no le confían porque primero que viene el peronismo, segundo porque usted no tiene un programa y no lo ha dicho. Ahora lo que tendría que hacer es explicitar eso, y le recomendó algunas cosas, como por ejemplo la deuda externa, que Menem había hecho también campaña para no pagarla, como hacen todos los peronistas en general, la gente. Y entonces le recomendó que lo primero que tenía que hacer en su discurso inicial, es volcar la confianza de que Argentina va a honrar sus compromisos. Hizo ya Carlos Pellegrini hacía muchísimo tiempo. Y entonces, para que los centros financieros internacionales y la gente y los agentes económicos locales tuvieran confianza. Bueno, lo hizo así. Ahí hay una anécdota muy graciosa que le pide a mi padre si en su discurso de mayo, sí, de mayo del 89 era, no, porque él adelanta las elecciones cuando se va Alfonso Incierto. Con su discurso inicial en el Congreso,
le pidió que si le podía redactar algunas palabras de su discurso en materia de confianza, la deuda externa y toda una serie de cosas. Y la anécdota graciosa, y mi padre lo hizo, ese fue el primer encuentro, y la anécdota graciosa, que lógicamente no la conoce nadie, es que cuando lee esos párrafos ante el Congreso, dice, y Argentina honrará sus compromisos internos y externos, como siempre ha hecho y como dijo el general Perón. Y el general Perón no había dicho nada de esto. Había escrito mi padre, el general Perón había muerto en el 74, pero él tenía ese equilibrio, ¿no? de mostrarse que no se desprendía del peronismo, le adjudicó palabras que no tenían nada que ver con Perón, Bueno, y tomó las palabras. Menem nos dijo de que iba a continuar el tercer proceso que Perón tenía pensado, que bueno, fue trunco por el fallecimiento por fallecer. Sí, pero Pero, eso era contrafáctico. o también eso era Era música y contrafáctico violín. porque, sí, porque no, ya Perón que venía ya muy grande y no venía con esas ideas, venía un poquito más ablandado en sus aspectos dictatoriales, pero no venía con esas ideas. Además, ese es un mecanismo que tienen los peronistas. Muchas veces dicen, ¿qué es el peronismo? El peronismo es un movimiento que se va adecuando a los tiempos. A mí me tocó, después que fuera presidente, preguntarle al expresidente Menem en una reunión de dos personas, digo, ¿por qué produce ese cambio mental suyo porque usted está tomando todas las medidas, ha tomado, pues eso fue después que fuera presidente, todas las medidas que eran contrarias a lo que el peronismo tradicional había hecho. Es más, a todas las medidas que Perón, siendo presidente del 46 al 55, había tomado. Perón había estatizado todo lo que era transporte, energía y comunicaciones. Los No trenes, faltaba nada. ¿No es absolutamente todo. cierto? Todas las áreas importantes del Estado, de las áreas importantes de la economía, las había estatizado. Había regulado la economía. Había creado el IAPI, famoso por el comercio exterior. Había conculcado libertades, evidentemente. Aquel que opinaba distinto podía ir a la cárcel, como el doctor Balbín, que era el presidente del Partido Radical. Era un gobierno de características fascistas. Y yo se lo comenté así. Y usted ahora hace todo lo contrario. Dice, lo que privatizó Perón, lo que estatizó Perón lo está privatizando. Está desregulando la economía. Había ese famoso decreto de desregulación económica. Y además es un país donde tenemos una libertad de prensa en mancha. ¿Qué es lo que produce ese cambio en usted? Entonces él contesta a los peronistas. Dice, lo que pasa es que hay que entender que el peronismo es un movimiento que se va adaptando a los tiempos. En aquel momento tal vez era necesario tomar la política que había llevado adelante el general Perón, y ahora, como vemos cómo va el mundo, hay que tomar estas medidas. Y agrega no sé si una broma que dice, y además yo lo escucho a su padre hace 15 años, dice. Y lo leo. Es cierto porque también se lo dijo a mi padre. Y hay, Entonces, sí, sí. ¿Y cómo fue la convivencia durante el gobierno de Menem con el movimiento peronista que estaba en el poder? Porque algunos miembros de sus cuadros participaron en distintas funciones del gobierno también. Correcto, correcto. No solamente del asesoramiento de su padre No, en materia económica. el tema fue así. Evidentemente, el movimiento peronista y los diputados y senadores peronistas que entraron al Congreso en ese momento no tenían esa idea, esa política, ni mucho menos. Fue Menem el que sorprende a ellos mismos. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el peronismo? Cuando el líder establece una línea de acción, y Menem efectivamente lo era, el peronismo va acompañando. Y se creó una situación de confianza enorme en el acompañamiento de los cambios de política. Además, por una razón de fuerza mayor. No nos olvidemos que el doctor Alfonsín nos había tirado a los argentinos a la hoguera hiperinflacionaria. Y había, sobre los últimos meses, había caos, anarquía, había saltos supermercados, teníamos una inflación ya del 5.000%. Entonces la sociedad se asustó porque, por la inflación y por todo esto que ya sabemos, y tuvo que apoyar al presidente en este cambio sustancial que se venía haciendo antes, en un acto de confianza al presidente que había asumido.
cuando llama a gente nuestra con la idea liberal a colaborar, se hizo con mucho gusto, porque evidentemente, si se venía sosteniendo este paquete de ideas, este conjunto de ideas durante tantos años, y que un presidente que no era de nuestra extracción, la quería llevar adelante, ¿cómo no apoyar a esa gestión? Ahora, ¿el apoyo qué significó? Significó apoyar el rumbo, fundamentalmente, básicamente el rumbo. Después vamos a hablar que es el rumbo o las medidas que se tomaron. Apoyar el rumbo y apoyarlo políticamente. Entonces, para que la sociedad de alguna manera viera que había una comunión entre la gente que defendía las ideas liberales y el presidente que ahora Y también sirvió para todos lados, para el exterior, porque el grupo nuestro, básicamente mi padre, se encontraba embarcado en eso, pero no para apoyar las ideas peronistas, sino para apoyar las ideas del nuevo rumbo que era El liberal. rumbo, el rumbo que El estaba rumbo. tomando, exacto. El Sí. rumbo que estaba tomando. O sea, si el presidente decía, hay que privatizar y vamos a privatizar, y nosotros decíamos, sí, si privatiza lo vamos a apoyar. Ahora, para privatizar hay que hacer esto, lo otro. Ahí nosotros contribuimos mucho a través de un instituto, una fundación, que se llama Instituto de Economía Social de Mercado, que ya venía elaborando políticas públicas desde hace tiempo, y que en su momento, cuando el presidente cambia y va hacia este rumbo, hicimos grandes reuniones aquí en Argentina, trayendo a los expertos más importantes del mundo que habían acometido, digamos, gestiones de privatización, con sus técnicas, sus cosas, de Inglaterra, de Estados Unidos y de otros países. ¿Por qué? Porque creíamos que ya que se largaban por ese lado, la experiencia mundial pudiera ser volcada a los funcionarios que estaban, digamos, al frente de estas privatizaciones y estas regulaciones. Uno fue, se acuerda, mi hermana, que se le encargó como primer caso de privatización a Entel, que era lo que se llama un leading case, y que evidentemente era un bodrio, era una empresa enorme, estatal, que perdía plata, y entonces ahí tuvo bien Menem, porque dijo, bueno, para privatizar Entel tenemos que tener la confianza de que hay gente que está convencida de que hay que privatizar Entel. Bueno, en este caso porque si no, los que llamaban para privatizar antes se quedaban sentados en sus sillas y Sí, no pero privatizaban. la gente con Entel estaba convencida. Los departamentos valían un dinero con teléfono y otro dinero sin teléfono. Era una Es locura. Y así. si uno quería Bueno, ahí pedir una fue. línea, si uno pedía una línea, le podían tardar, no sé, 6 meses, un año, no sé cuánto tiempo. No, hasta 25 años en Capital Federal. Se Sí, sí, vendía, sí. y es cierto, se vendía teléfonos con un departamento arriba. Se vendía el teléfono. No. Eso fue así, y en ese sentido estaba convencido de que había que hacer algo para que vengan capitales, para que traigan tecnología, y para comunicarse, porque no había forma de comunicación. Ahora, en ese periodo, ¿cómo nos llevamos, digamos? Nos llevamos bien porque el presidente Menem, el presidente, venía apoyando todas las cosas que nosotros proponíamos, en el asesoramiento, en las cosas, y también bien con los peronistas, porque los peronistas ya estaban volcados a apoyarlo al presidente y se habían transformado en liberales de la primera hora, no todos, ¿no? Ya de todas maneras, y, y bueno, nos llevamos bien, pero el problema viene después, y ahí quise marcar una diferencia en cuanto al rumbo y en cuanto a la ejecución de las medidas, ¿no es cierto? Es decir, el rumbo era el adecuado, que era cambiar el sistema estatista, dirigista, intervencionista, por un sistema que se orientara hacia la libertad económica y todas estas cosas. Eso es lo que marcó el rumbo, lo dijo el presidente. Le llamaba economía popular de mercado, porque era muy fuerte llamarla economía social de mercado, porque era la bandera que tenía mi padre, entonces tuvo que hacerle un pequeño cambio, pero era eso para la gente, ¿no? Porque tenía que hacer un equilibrio político. Exacto, sí. Entonces, el problema viene cuando viene el doctor Cavallo y viene con la idea de la convertibilidad. La convertibilidad en una medida técnicamente que no era conveniente desde el punto de vista de lo que podía hacer,
pero era una medida muy favorable a restablecer la confianza en la sociedad, en los agentes económicos, porque imponía el tipo de cambio 1 a 1 y se olvidaba de la cuestión, y además la promesa de no emitir dinero para la inflación. Esas dos cosas. Se emitía solamente si ingresaban dólares. ¿Digo bien? Exacto, exacto, sí, 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 está bien. No se emitía para financiar los déficits, esa era la idea. Entonces se largó, nosotros vamos a reducir el déficit, no vamos a emitir, pero además vamos a asegurar la convertibilidad por el 1 a 1, que era un tipo de cambio fijo. Esa fue lo que no estuvo bien. Es decir, como un arranque para la confianza, estuvo bien. Para el transcurso, si no se tomaban otras medidas, la convertibilidad no se podía sostener. Y es lo que Cavallo lamentablemente no entendió, y que ahora entiende, porque ahora está diciendo, en la segunda etapa, cuando fue ministro de Economía en la época de la Rúa, dijo, no podemos estar atados a una moneda, tenemos en todo caso tener una canasta de monedas. Puede ser, Álvaro, que una de las cosas que no hizo el ministro Cavallo en ese momento fue la reducción del Estado, porque una cosa era, Bueno, una cosa es privatizar empresas que eran del Estado, bueno, desprenderse. Obviamente que se está desprendiendo de todo el plantel de trabajadores de esas mismas empresas, pasaban a manos privadas, pero el problema que había antes es casi el mismo que tenemos ahora, que es el achicamiento del Estado que no se está produciendo, que no se produjo en su momento. es correcto eso, Fabián, muy correcto. Cuando empieza a generarse estas condiciones de confianza y que vienen capitales al país, a invertir, qué sé yo, en transporte, energía, comunicaciones, etcétera, tendrían que haber, ¿se acuerda? Eran las joyas de la abuela, que le llamaban un matutino, hábito financiero. Están vendiendo las joyas de la abuela. Primero se enojaba, pero después ¿para qué? Y ahí donde en realidad el dinero de las joyas de la abuela no se aplicaba correctamente. El Estado siguió muy sobredimensionado. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el año 94, el Cavallo presenta un presupuesto con un déficit del Estado muy fuerte. Nosotros ahí, bueno, básicamente mi padre, que era diputado de la Nación, y su equipo de gente que lo estudió muy bien el presupuesto, dijo, no, esto no está bien. Entonces nosotros no vamos a votar, fíjese, no vamos a votar el presupuesto que enviaba por el presidente Menem. Mi padre tuvo oportunidad de hablar con él también personalmente por eso, explicándole de que lo importante es lo que te dice Fabián, es que el Estado se reduzca, no que gaste más ahora porque estamos en una época de bonanza, sino que se reduzca. Y ahí había que hacer muchísimas cosas, como otros cambios en la reforma laboral, reforma en comercio. Bueno, pero el Estado siguió tan grande como cuando estaba antes. Claro, Entonces, y ¿qué aparte pasó? ¿le puedo preguntar sobre algo? Cuando le estaba Sí, diciendo cómo no. cómo fue la convivencia con, con el gobierno, ¿no? En el gobierno de Menem. No solo a nivel nacional, no solo el presidente, sino sobre todo en las provincias, porque provincias feudales hubo toda la vida, no es que hay ahora, hubo también en esa época. Y esos gobernadores, ¿cómo tomaban estas medidas? O sea, ¿bajaban el lineamiento que venía de parte del gobierno y acataban? ¿O había una rispidez en el tema bueno, de la toma de decisiones, del trabajo, de la política que se estaba haciendo? No, los gobernadores en general acompañaron, pero seguían siendo gobernadores y muy acostumbrados a pedirle al Estado plata. Entonces no reducían sus públicos provinciales. Pero Y ese es tampoco lo uno de hizo, los problemas entonces, era uno de claro, los claro, problemas que... era uno de los problemas. Pero tampoco el Estado Nacional lo redujo, porque vio que había estabilidad, que el 1 a 1, etcétera, todo funcionaba bien. Entonces, había generado confianza en el exterior y en el interior también. Entonces, cuando empezó a plantearse el déficit, que ya a partir del 94 creo que fue, y que nosotros no, del Congreso, la UCD no aceptó el presupuesto, y se le explicó al presidente, ¿por qué no? Porque otra vez el déficit, y bueno, pero como viene dinero, y el Cavallo me dijo que como viene dinero de afuera, nos podemos endeudar para financiarlo. Y es ahí donde dice, mire, eso no.
hay que hacer es, hay que financiar el gasto público con recursos genuinos, en la medida de lo posible. Quiere decir que tiene que haber un programa de reducción de gasto del Estado. Yo puedo tener plata que me viene de arriba, pero si viene en calidad de préstamo, hay que pagarlo. Eso es engañar un poco a la gente, que es lo que hizo Cavallo durante todo ese tiempo, que aumentó la deuda externa para financiar el déficit. Durante los años 94, 95 y 96, y creo que en 97, el gobierno planteó presupuestos con déficit. De ahí que venía el aumento de la deuda externa porque no se emitía moneda. Mientras tanto, la moneda seguía estable. Y bueno, finalmente, como no tomaban otras medidas, por ejemplo, algo de las cargas patronales que tenía que haberse eliminado, algo de los precios negativos que tendría que haber cambiado, y liberar el tipo de cambio, porque si no era una especie de corset en ese momento, y podrían haberlo hecho porque había confianza en ese momento en el país. Ahora, cuando se hablaba antes de liberar, la gente se asustaba porque pensaba que entonces el dólar saltaba, etcétera, es como pasa ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando usted dice confianza, para que la gente un poco entienda, es seguir apostando al peso, digamos, ¿no? Claro, Por claro, ejemplo, o sea, no como ahora que si nos sobra 200 pesos, vamos corriendo a comprar un dólar. claro, bueno, porque también hay razones para eso, están degradando el valor de la moneda a diestra y siniestra, todos los días con emisión monetaria, y aplican medidas para contener esa inflación. Ese es otro tema, si quieren, enseguida podemos hablar. Entonces, al no tomarse medidas adicionales en la época de la convertibilidad, fue que finalmente estalla. Terminamos una recesión y ya no daba más, era lo que llamaba inflación reprimida, fue cuando se va de la Rúa y viene el Remelénikov y viene Dualde, y entonces no tuvieron más remedio que devaluar, depreciar el peso, de $1 por dólar, 3,5, y después rápidamente 4, ¿no? Y ahí tuvieron la suerte de que en ese momento las condiciones externas para el país, las exportaciones, los precios de los commodities, justo empezaban a subir, entonces más o menos fueron compensando el agujero que eso les traía, ¿no? Zafaron un poco, Ahora, digamos. bueno, la crisis del 2001 es consecuencia de lo hecho, sobre todo a partir del segundo mandato de Menem, por una mala instrumentación de Cavallo en aquel momento, en que había obsesionado con el tipo de cambio no uno, porque creían que si cambiaba de vuelta otra vez la desconfianza venía. La verdad que la gente recuerda ese periodo con un periodo de confianza de que el dólar con el peso estuvo bien, los precios no subían, etcétera, etcétera. Pero se iba incubando como un virus, digamos, se iba incubando una situación muy compleja que finalmente terminó. Nunca, no hicieron caso, el presidente, cuando quería escuchar esto, decía, mire, qué sé yo, hable con Cavallo, porque ya él había delegado en esa parte, sobre todo el tema de la convertibilidad y esto. Pero se tendría que haber seguido en las reformas de llamada segunda generación, que eran las reformas del Estado, el cambio del Estado, muchas de sus funciones, y la reducción del gasto público. Y entonces hay que equilibrar las cuentas para que el presupuesto se hubiese ido financiando con recursos genuinos, que Y entre Álvaro, paréntesis se sí. pagaban. Se pagaban esos recursos genuinos porque las mismas empresas del Estado que se privatizaron, ¿no? Ahí empezaron a pagar impuestos. Antes el Estado no pagaba impuestos, al contrario, tenía fuertes déficits, muy fuertes. Y ahora pasó el organismo privado, que puso tecnología, que puso inversiones, yo, además pagaba impuestos. ¿Sí? Claro, claro. Pero mantuvo el Y, Estado muy elevado. y una pregunta, ¿y qué conclusiones le dejó a ustedes la experiencia de estar en alianza o asociados o participando en asesorías al gobierno peronista? Bueno, buenas en general. Por ejemplo, esas reuniones que hicimos con los expertos del mundo, también pudimos hacer entrevistas con los responsables del gobierno del doctor Menem, en aquel momento, se acuerda el doctor Drom y otra gente, para que vayan bien, hacíamos
workshops y muchas cosas así que realmente de ese punto de vista eran abiertos a las medidas y a las experiencias que otros países tenían. Se fracasamos en el tema de la convertibilidad, llamémosle así, porque decíamos que el tipo de cambio fijo y único por mucho tiempo con un estado elefantiásico que tenía déficit y que había que pagarlo con deuda externa, no era conveniente y que íbamos a terminar en un problema de recesión y desocupación. Pero yo creo que la experiencia en general fue buena en el sentido que se cambió la mentalidad mucho de la sociedad misma. Porque hoy día, por ejemplo, si uno habla de privatizar, bueno, hoy puede ser, ¿no? Porque está el gobierno kirchnerista, pero al contrario, estatizan y se ponen la escarapela cuando estatizan algo, pero no sé. Cuando estatizan YPF gritan que viva la patria, y cuando privatizan aerolíneas, viva la patria de vuelta. Y que no tiene, era el viejo discurso del nacionalismo y del peronismo de aquella época, ¿no? La bandera nacional pasaba por las empresas del Estado. Pero de todas maneras la gente ha abierto, no discute mucho el tema de la propiedad privada, ¿no? Pero ahora hay que empezar de vuelta. Hay que empezar de vuelta porque el kirchnerismo básicamente volvió a inculcar la cultura del Estado interviniendo en todas las áreas. Y ellos son los de la idea, el Estado tiene que estar presente. Cuando dice que el Estado tiene que estar presente, tiene que estar presente en esto, en la economía, todo. Como ahora, que fijan precios máximos. En época de Menem, obviamente había precios libres y venían inversiones y el campo se capitalizó, no había retenciones. Bueno, ahora te ponemos precios máximos en forma equivocada porque se cree que es de vuelta culpa de los empresarios o culpa de los supermercados. Son ideas obsoletas de la época de Neandertal, más o menos, Neandertal. Sí. Entonces, hay Hay que videos y pelear. libros, que hablan del control de precios hace 4.000 años y que nunca anduvo. Bueno, Fabián, ese libro lo editamos nosotros en el instituto, hace años, y lo teníamos bajo el brazo justamente para cambiar el sistema. Son 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? De la época de los sumerios, Babilonia, todas las experiencias mundiales, en todos los tiempos fracasaron. Algunas se estiraban un poquito más, un poquito menos, pero que el fracaso llega a ser estrepitoso. Era por no confiar la gente en el funcionamiento del mercado. Además, el mercado era un poco denostado, porque ese tema de la mano invisible, que prefería la mano del Estado. Bueno, y las cosas no eran así. Los países que más avanzaron en el mundo, sobre todo aquellos que después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los que se animaron y para salir de esa destrucción moral y económica que tenían, empezando por Alemania, como ustedes recordarán el famoso milagro alemán, confiaron en la libertad y en el funcionamiento de los mercados la libertad como mejor asignador de los recursos, qué producir, qué consumir, con estabilidad monetaria. La famosa intervención de Erhard como ministro, cuando era ministro de Alemania en las fuerzas de ocupación, que en el 48 hizo la reforma monetaria y al mismo tiempo liberó todo. No había nada en las estanterías. Y al liberar todo ello, ya estaba como contenido y al muy poco tiempo empezó a fluir bienes, servicios y todo. Ellos la gente le llamó el milagro alemán, nosotros decíamos no es ningún milagro. Y fue la consecuencia de haber aplicado políticas correctas. Punto, no hay milagro en la economía. Existen efectos según las políticas que llevan. Y como estamos viendo ahora, la consecuencia de lo que nos está pasando es justamente por las políticas incorrectas que se están llevando adelante, si es que hay políticas, porque hay un desorden muy grande, ni siquiera un plan socialista hay dando vuelta. Hay ideas, parches, cosas que van pasando, vamos detrás de las circunstancias, y bueno, y de ahí estamos en una encrucijada muy fuerte, ¿no? Y nadie está pensando en la reforma de fondo que el país tendría que tener, ¿no? Nadie. Radio Antorchas y viva la libertad.
If I don't want to stay, I almost gave my hands, but then I could not wait. I almost gave my hands, but then I could not wait. What can I give as a parting gift? I can't choose money to pay. What can I give as a parting gift? Your medicine's my pain. Your medicine's my pain. Your medicine's my pain. I'd give you my whole body, but then I'd be your slave, and I can never return all the things you gave, all the things you gave. What can I give as a parting gift before I go away? What can I give as a parting gift? Your medicine's my pain. Your medicine's my pain. Your medicine's my pain. Your medicine's my pain. Your El país tendría que tener, ¿no? Nadie está Álvaro, hablando de eso. sí. Álvaro, ¿qué pasó después? Es como que la casta los comió, ¿no? Por un lado. Y los denotó con el famoso término neoliberalismo. Y Sí. por otro lado, la historia pareciera que marcara de que no hubo una renovación de cuadros tampoco de parte de la UCD o de todos los movimientos liberales. Hubo un momento, hubo unos años de silencio. Recién ahora están empezando a resurgir estas, yo digo nuevas ideas, pero son nuevas viejas ideas, ¿no? En realidad. Bueno, obviamente hubo una autocrítica. Si es que hubo una autocrítica, ¿me puede comentar algo sobre eso? Sí, cómo no. Lo que pasó después, y estoy hablando ahora en términos generales,
es que cuando todo esto estalla, fue en la época de la Rúa, evidentemente a quien les cargaron todas las tintas, a los políticos, fue al llamado neoliberalismo, ¿no es cierto? Es clarísimo, la culpa la tuvo Menem, el neoliberalismo y todo lo que sea. Pero eso no era solamente acá. En el mundo, palabra para la izquierda y para políticos que piensan de otra manera, el neoliberalismo es una palabra media que sirve para la campaña, que sirve para denostar. Entonces, evidentemente esa fue una razón por las consecuencias que después del doctor de la Rúa tuvimos en aquel 2001 fatídico. Bueno, pero el punto central es que nosotros, el ocaso que tuvimos en la UCD, el ocaso, porque hubo un ocaso político, pero en realidad fue un ocaso dentro de también otros partidos políticos. Ahí se empezaban a conformar los espacios y no partidos políticos. El radicalismo había perdido las elecciones con un 3%, ¿no? Era una cosa increíble. Y no me acuerdo el apellido del candidato a presidente, que después se fue a refugiar en su momento al Congreso porque tenía algunas causas penales. Pero ¿Puede ser Masachesi? No. ¿Está hablando de Masachesi? Masachesi, sí. Que fue gobernador de Río Negro de Neuquén, creo, que salió de ahí. Sí. Bueno, todos los partidos políticos se fueron desarmando y eso es un tema que hay que tener en cuenta, porque se ha destruido el sistema de partidos políticos, ganaron espacios políticos, que además cambian. Espacios políticos que están representados por dirigentes, llamemos marketineros, que aparecen en los medios, entonces el dueño de un espacio A, un espacio B, por ejemplo, ahora aparecen dirigentes políticos, incluso de nuestro sector liberal, donde no tienen partidos políticos, sino que se juntan los partidos que se ponen un poquito ahí a acomodarse, pero no es consecuencia del funcionamiento de los partidos políticos que van a elecciones internas, que pelean las ideas, como por ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una falla que había que constituir. Hubo un ocaso que hay que reconstruir, hubo un ocaso de la UCD, porque además, por eso de que a las ideas las venían castigando fuerte, el neoliberalismo, pero nosotros estamos notando que nosotros rehabilitamos la UCD hace poco en algunos distritos que se había perdido la personería jurídica política en los distritos, fundamentalmente en Capital. Hicimos una tarea de volver a establecerlo, y ahora estamos camino a ser partido nacional de vuelta, para tener un instrumento liberal de vuelta como partido para que represente estas ideas. Y además, si pensamos en elecciones futuras, buscar las alianzas con partidos afines para hacer fuerza con esta idea. Pasó eso, pasó que las circunstancias políticas hicieron que la opinión pública tomara un poco los conceptos de grupos de izquierda y todo esto, denostando al neoliberalismo, por lo tanto cayó la UCD en ese sentido, como ideas, ¿no? Ahora, eso de renovación, que decía Fabián, en realidad no es tal, porque la renovación se está produciendo naturalmente los dirigentes que fundaron el partido político, antes, en 1983, bueno, eran ya personas más grandes, y después con el tiempo, bueno, van dejando o evidentemente mueren, y viene nueva gente. Está ocurriendo ahora que jóvenes de vuelta, porque hay un reverdecer liberal de vuelta, liberal y libertario, porque ahora se junta un poquito esa fuerza, esa sinergia común, ¿no es cierto? Y Álvaro, una pregunta. Estos cuadros jóvenes que están acercándose, ¿no? ¿Estudian historia? O sea, ¿consultan la historia de la UCD? ¿Le preguntan a ustedes? Porque hay que tener en cuenta que nosotros ahora estamos más que contentos porque tenemos 4 diputados, creo que 5. Ustedes llegaron a tener 14 en su momento. 14 diputados. Sí. Bueno, pero esto recién empieza en esta etapa de la vida. En aquel momento nos costó. Vamos a ver qué pasa, ojalá se pueda expandir. Sí, nos consultan, y de hecho los jóvenes están acercándose al partido y a otros partidos, a los libertarios, por ejemplo,
por lo menos a nosotros, sí, nos consultan. Nosotros lo primero que hacemos es darle las bases doctrinarias del partido, para que sepa cuál es la doctrina que defendemos, que no es el problema de que alguien porque grita más o grita menos es bueno, es porque estamos defendiendo ideas fundamentales que hacen al crecimiento de los países, ¿cierto? Y entonces les entregamos todos esos elementos para que estudien un poco la historia, bueno, del liberalismo, por supuesto, y del partido y de la UCD, y cuáles son sus plataformas políticas, sus bases doctrinarias, para que defiendan no solo a una persona, que por ahí puede ser interesante o no, sino que defiendan un sistema de ideas, y que con eso agrandar los canales de expresión que defiendan la idea de libertad. Eso lo hacemos. Ahora, la renovación se va produciendo, porque viene gente joven que es muy activa, y ocupa posiciones, y gente más grande que sigue activa y que sabe bastante y que junto con los jóvenes trabajan. No es que haya un día que decir, vos tenés 60 años, tómatelas, y vos tenés 45, vení. No, eso es un proceso natural que se hace, porque nadie está, por lo menos en la UCD, nadie tapa la inclusión de jóvenes, mujeres y hombres, para que al contrario, para que desarrollen su actividad política y partidaria en la mejor medida que puedan, y fomentar el crecimiento de ellos, ¿no es cierto? Así que, no, porque yo he escuchado esa crítica, no, pero los grandes no nos dejan entrar, pero no es así. Además tenemos un sistema democrático donde si quieren los jóvenes, por ser jóvenes, que en realidad no es así, hacer una línea interna, es un partido democrático, entonces se va a elecciones internas, pero en esas listas va a haber jóvenes, va a haber grandes, porque la comunión es grande entre los jóvenes y los más grandes, ¿no? Sobre todo si estamos llevando encima las ideas más que Es el punto. las personas. Sí, Por eso es importante informar a los jóvenes, que por ahí no digo que se fanatizan, no me gusta la palabra, pero que se entusiasman mucho para ir detrás de cuál persona, sin saber por ahí qué están defendiendo, y sin saber historia, y sin saber cuáles son las propuestas que están llevando adelante. Entonces, personas que quieren entrar, por ejemplo, en la UCD, les decimos, bueno, ante todo por afiliarse. Yo de cualquier manera, Eduardo, no voy a justificar eso que está pasando como algo lógico y que está bien que pase, pero también en su momento a mucha gente acompañaba a Perón y ni sabía de qué se trataban las ideas peronistas, ¿no? También ha pasado de todo y con todos los líderes del mundo también. A veces la gente reacciona por reacción a un sistema, a cierta situación. Por ejemplo, el Basta, que conocimos ahora hace poco en las elecciones, cierto, la gente votó mucho por decir, hay que cambiarlo, tenemos que hacer. Y ahí aparecen las expresiones diferentes. Juntos por el Cambio, aparece Avanza Libertad. Nosotros todavía no pudimos aparecer, si bien apoyamos algunos sectores, por ejemplo, con Libertad, Alianza Libertad en la provincia de Buenos Aires, para que Esper sea, como UCD, ¿no? Que para que Esper sea diputado, pero todavía como partido no hemos llevado con fuerza nuestros propios candidatos, pero sí apoyamos a aquellos sectores que son liberales, ¿no es cierto? Evidentemente, lo que queremos hacer es que la idea liberal crezca en el país, los programas y los planteos que hacemos crezcan en el país, el programa de reformas que tenemos tan estudiado y que sabemos lo que necesita el país, los partidos políticos del país, hay que llevarlo adelante, y además difundir a la gente lo que el país requiere. En este momento, lamentablemente, no se están discutiendo esos temas. Incluso ahora que perdió el Frente Unidos por Todos, por supuesto, no está haciendo nada de estudiar qué es lo que habría que hacer, se está parando canales. Y así vamos a estar hasta el 2023, me parece. Y la oposición, supongo que ahora cuando termine el año y que empiece marzo, tendría que reunirnos, digamos así, diputados que se tienen tipo liberal, y bueno, hacer un plan, un programa, y convencer a la gente y al gobierno de que el camino es ese, porque si no, el voluntarismo no existe. ¿Y cuál es el camino? Darse cuenta, para cambiar el sistema, como decíamos hace un rato,
que tiene una característica estatista, dirigista, controles de precios, inflación. Y hay que ir por este camino de reformas estructurales para que vuelvan a despertar la confianza en la gente y en los agentes económicos, y de vuelta empiecen a venir capitales al país. Acá la gente habla de pobreza. Sí, es enorme, 50% de pobreza. Todo el mundo dice, hay que eliminar la pobreza. Pero eso es voluntarismo. No se dice cómo. El tema Y es nosotros cómo, decimos claro, cómo. obvio. Claro, nosotros decimos cómo hay que eliminar la pobreza. Hay que dar trabajo a la gente. Ah, muy bien, hay que dar trabajo a la gente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tiene que venir capitales. Para venir capitales tiene que haber un plan, tiene que haber confianza, tiene que haber una cantidad de cosas. Respeto a las instituciones, tiene que respetarse una cantidad de cosas para que el inversor nuestro externo diga, ah, Argentina viene muy bien para confiar en eso. Porque aparte de Argentina, si se hicieran las cosas correctamente, es uno de los pocos países del mundo, incluso ahora fuera de la pandemia, puede salir pero con una fuerza notable, porque tiene las capacidades naturales también de su gente, y con que se organice y confíe en la libertad de mercados, y se integre al mundo, y cambie algunas cosas de adentro, como hacer reformas laborales y todo eso que traba, que no se puede. Baje el gasto público y lo equilibre con financiamiento genuino. Es uno de los países que puede pegar un salto enorme, enorme, en calidad y en cantidad. Yo no creo en algunas personas que dicen, bueno, pero esto nos va a llevar tiempo como 10 años. No, no, no es así. Estamos hablando de Alemania, los países, Francia, Japón, de por ahí no llevaron 10 años, llevó 4 o 5 años para ponerse al tope de los países del mundo. Aparte, mire, Álvaro, estamos tan mal que con ver el avión que está por lo menos levantando vuelo y estamos así, aunque veamos todavía cerca del piso, el suelo, no importa. Yo ya veo que el avión está así y bueno, yo ya estoy contento. Mire a qué hemos Bueno, llegado. esa es la clave de la mecánica y la dinámica del propio mercado, cómo funciona. No es necesario hacer todo de golpe, establecer la libertad de competencia inmediatamente en todos lados, porque no es posible. Yo no puedo, por ejemplo, hoy bajar los aranceles de golpe de todo el sector automotriz, ¿no es cierto? Porque cerraría frente a la competencia externa muchas de las industrias automotrices. Lo que sí puedo hacer, y ahí está un poco la muñeca del que tiene que manejar las cosas, puede decir, señores, por ejemplo, a una industria, si usted tiene hoy un arancel de importación prebendario del 35%, del 20%, sepa que en 5 años lo vamos a ir reduciendo, y va a ver cómo rápidamente, para adaptarlo a la competencia externa. Hoy Argentina es el país más cerrado del mundo, vamos a sacar, es uno de los más cerrados, aislado del mundo, estamos desprendidos del mundo casi. Lo que tenemos que hacer es adoptar las medidas que nos lleve a una integración al mundo, en comercio y una cantidad de cosas. Entonces se le dice a los sectores, se tiene atento en 5 años, en 6, de acuerdo, se va a reducir a un nivel, por ejemplo, único del 5%. A ver cómo si tenemos estabilidad monetaria, si tenemos un peso fuerte, tenemos economía de mercado, tenemos confianza en muchas cosas, en los gobernantes también, cosas que hoy los gobernantes no se tienen confianza, sobre todo los que tienen que invertir. Entonces, si tenemos confianza, va a ver que ese sector rápidamente va a salir corriendo a buscar socios, a buscar tecnología, y para poder salir a competir. En la medida que o las mismas empresas, si son grandes, multinacionales, lo pueden hacer ellas, en las mismas digamos, condiciones están todos los otros sectores. Lo importante es la libertad y competencia local e internacional. La competencia tiene que requerir ciertos ajustes en las leyes de comercio exterior, salir de este encierro que tenemos de país aislado, ¿cierto? Ese es el punto. Pero eso es la parte de la práctica. O sea, yo hablé recién de la parte más teórica, si se quiere, con las de las reformas que hay que hacer, pero después hay que bajar al ruedo y esperar que venga el toro, ¿no es cierto? Y enfrentarlo. Yo digo, sí, con el toro le hago la capa así, ole, ole, pero no es así, porque las reformas que hay que hacer requieren primero un sacrificio de la comunidad, de la gente, de las empresas, ¿cierto? Y vencer resistencias muy importantes. Si hacemos una reforma laboral, por ejemplo, y sindical,
¿Acaso los sindicatos no van a resistir? Porque tienen las obras sociales, porque tienen la cuota sindical, porque tienen... Obviamente que sí. Y van a resistir a que busquemos una libertad de asociación para que la gente pueda elegir la obra social que quiera. El sindicato que quiera. La libertad, eso lo dice la Constitución. Pero acá no, tenemos un sindicato, tenemos una nefasta regla que la impuso Perón hace muchísimos años, que es la personería gremial para todo el país. No, todavía nadie la pudo sacar. Personería gremial, ¿qué quiere decir? Quiere decir monopolio de representación ante el poder público. O sea, por ejemplo, hay gente que trabaja en el acero, ¿no es cierto? Uno fabricando autos, otro fabricando chapas, otro fabricando una tuerca, pero tiene que pertenecer a un sindicato, a uno. Y ese es el único que puede manejarse, y ese es el que puede tener las obras sociales. Y es el que obliga a los que están en el sindicato a que pongan la cuota sindical. ¿Por qué? Nada tiene que... Y después que maneja las negociaciones para las paritarias y todo eso. Nosotros lo que proponemos, entre otras cosas, es la descentralización en las negociaciones. Nada tiene que ver una empresa acá localizada en el conurbano, con determinadas situaciones, con una empresa en Catamarca. Entonces, ponle por las mismas condiciones ahí. Por eso la idea es descentralizar y que la empresa pueda, de a poco, negociar directamente con el sindicato que se pueda formar incluso allá. Condiciones de trabajo. Dígamelo a mí que mi abuelo era anarcosindicalista y dirigente de la FORA. Cuando ¿Y subió qué? Perón, y dirigente Sí. de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina. Ah, mire. Cuando subió Perón, se tuvo que ir mi abuelo a esconderse un buen tiempo porque lo estaban buscando. Bueno, Perón buscaba a muchos que no estuvieran de acuerdo con él. Y perseguía, ¿no? Sí. Así que, no, hay muchos Álvaro, cambios que hay que hacer. Sí, Álvaro, Fabián. hemos hablado de pasado y de presente, ¿sí? Y del presente. Sabe que este programa le pusimos de nombre El futuro es liberal, pero con signo de pregunta. O sea, le estoy preguntando a usted. Después de todo el raconto que nos hizo, bueno, del pasado de la UCD y lo que está viendo ahora, ¿el futuro es liberal? ¿Va a ser liberal? Y si usted me dice así, ¿de qué depende? Me deja un segundo, voy a buscar una bola de cristal y le contesto. O si no, le hago otra pregunta. Este país es muy imprevisible, ¿no? Sí, tal cual. Muy Yo impredecible. diría lo siguiente, para que sea liberal tiene que haber un gobierno convencido de las reformas que hay que hacer en todos los campos. Básicamente el tema económico, hoy, para combatir la inflación. Si no se combate la inflación como corresponde, el país no tiene destino. Entonces tendría que contestar, no hay un país que soporte inflación y hiperinflación sin pasar por la anarquía, el caos, guerras civiles o lo que sea. Eso es la experiencia mundial. Entonces, yo diría, si seguimos por este camino, no tomar medidas correctas y no combatir la inflación. Fabián, la inflación destruye todo. Destruye no solo la economía, los sueldos, los bolsillos de la gente, sino hasta los valores morales de la gente. En el sentido de que para conseguir plata, que yo, por ahí vale la pena asaltar a alguien. Porque no, nada más, es una cosa espantosa. Entonces, objetivo número uno, y de ahí depende todo. Porque ahí vamos a poder tener entonces recursos para, si tuviéramos moneda estable, ingresos del exterior, ingresos nuestros, por la confianza que decíamos en un rato, que vengan inversiones, y bueno, de ahí depende de que el Estado también cobre y puede dedicarse a la educación pública, a la seguridad, a las relaciones exteriores, a las funciones básicas que le establece la propia Constitución. Ese es otro tema importante, Fabián. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución. La Constitución no dice que el Estado tiene que tener empresas, todo lo contrario. Le da 4 o 5 áreas indelegables, como dice la Constitución. No podemos tener relaciones exteriores por cada provincia, por decir algo, o por cada grupo privado económico. El Estado Nacional que maneja las relaciones, la seguridad, la defensa nacional y todas estas cosas. La educación pública ya no lo manejan las provincias. Pero para eso se necesitan recursos. Esos recursos tenemos que tener un país creciendo, un país con recursos,
y dedicarse a eso. Pero hoy el tema central, aunque la gente todavía no lo vea, es la inflación. Nosotros tenemos una inflación reprimida muy elevada, muy elevada. No, la pandemia no nos ha ayudado, porque el gobierno tuvo que emitir, o podría también haber hecho otras cosas, tuvo que emitir moneda un poquito descontroladamente, pero muy descontroladamente. Y para emitir moneda descontroladamente, como después esos pesos circulan en el mercado, tuvo que crear un sistema que es que el Banco Central tiene que tomar esa liquidez a través de los famosos LELIQs y los pases. Hoy tenemos deuda enorme, tanto por el Banco Central como por el Tesoro, ni que hablar, y por la emisión monetaria. Mucha plata circulando, plata que se va degradando, cada vez vale menos ese dinero. De ahí que viene la fuga, que la gente compre dólares y todo eso. Si el futuro es liberal, yo tendría que decir, depende. Si viene un gobierno con ideas claras, que entienda cómo funcionaron otros países en el mundo, desde ya no digo Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, ahora Irlanda, todo lo que sabemos, Chile, hasta Uruguay, acá cerquita, en estos principios, en estos parámetros, aprender de ellos y que la gente sepa que este es el camino que hay que adoptar, reformas inmediatas. Yo diría que soy muy optimista de que el futuro es liberal, porque ya fuimos liberales cuando se armó hizo la Constitución Nacional en 1853-60, ¿no es cierto? Y cuando Argentina pasó a ser uno de los primeros países del mundo, lo hizo con políticas liberales. Vino la inmigración, vino todo la educación, con Sarmiento, y entre cualquier parámetro que tomamos en ese periodo hasta el año 1915, por decir algo, desde la Organización Nacional, estamos entre los 3 primeros países del mundo, en educación, en economía, en Producto Bruto por cabeza. Argentina era un país de oportunidades. La inmigración venía a 2 países en aquel momento, uno a la Argentina y otro a los Estados Unidos, porque eran 2 países que brindaban oportunidades. Fuimos grandes, fuimos respetados en el mundo, y eso lo podemos volver a hacerlo, porque tenemos las condiciones básicas para hacerlo. No somos un país que estemos restringidos por nuestro conocimiento o por razones de personas. O razones naturales, lo que sea. Sí, Razones naturales. Tenemos que desarrollar áreas, por ejemplo, el campo de la energía, la agroindustria, toda una serie de cosas que tenemos posibilidades y somos competitivos en el mundo. Pero para ser competitivos no tenemos que poner impuestos al trabajo, no tenemos que poner impuestos a la exportación, no tenemos que poner retenciones, no tenemos que hacer todas las cosas que estamos haciendo mal. Entonces tenemos que eso. Yo a veces digo a algunos muchachos de UCD, que son liberales, digo, mira, ustedes tienen acá la plataforma y la base de tener al UCD. Ahora háganse una lista de todo lo que está haciendo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Bueno, al lado de una columna, todo lo que hace el kirchnerismo, cámbienlo. Si quieren 180 grados, ya tienen la plataforma. Porque es así. Pero ahora, el momento es difícil, Fabián. ¿Por qué? Porque tenemos 2 años por delante de este gobierno. Mi impresión personal es que, por supuesto, este gobierno no va a cambiar, no tiene capacidad de cambiar, no quiere cambiar. Y además hay un desorden muy grande en el gobierno, empezando por quién manda, quién no manda, los distintos grupos, que la cámpora, que todos son peleas y todos son posiciones de poder. Entonces, nadie piensa, el señor ministro de Economía lo tienen solamente embarcado ahí para la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, pero no piensa en las reformas que estamos diciendo. No tiene un equipo económico sólido que tiene que ni lo que está pasando en el país, lo tienen negociando con Georgieva, nada más, con la gente del FMI. Se ha hecho amigo de Georgieva, ahí está peleando el fondo, que está bien que lo pelee, porque hay que tener un acuerdo con el fondo, pero el fondo, de todas maneras, no le debemos demasiado, le debemos un 12% de total de nuestra deuda externa. Lo demás es que está en bonos, en deuda interna y una serie de cosas. Entonces, la deuda es muy importante.
Digo, pero para eso hay que arreglar con el fondo. Pero no tenemos, digamos, un equipo económico, un grupo que diga, un momentito, ¿qué le pasa al país? Esto, que muy bien, tenemos un diagnóstico adecuado, porque todo el mundo protesta, hay pobreza, hay inflación, sí, porque estamos, es como si yo dijera, está lloviendo, y sí, está lloviendo, ¿qué hago? No hago nada, camino, no, me pongo un paraguas, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, hay un diagnóstico, situación. No están bien claras las causas de por qué tenemos esta situación, por qué tenemos pobreza. No están claras las causas. No está clara la causa de la inflación. ¿Por qué? Y porque los empresarios y los supermercadistas son malas personas. Parece que el único lugar del mundo que los empresarios son malos es en Argentina. Y los supermercadistas ni que hablar, son el diablo. Y el mismo supermercado en otros países no es considerado así, sino que es considerado como una gran empresa que por suerte ofrece bienes, servicios y alimentos para satisfacer la necesidad de la gente. Entonces, tiene que cambiar la idea, diagnóstico y qué es lo que hay que hacer. Y ahí viene el tema que decíamos recién, Fabián, las reformas. Estas reformas sí hay que hacerlas. Ahora, para hacer las reformas se requiere un poder político atrás muy fuerte, como el que tenía Menem. Y como el que tuvo Frondizi cuando cambió también todo. Y entonces, poder político fuerte que el primer día de gobierno, no el día 2, el primer día, explique a la Argentina por qué estamos mal y cuáles son los cambios que vamos a hacer. Porque si se cree en eso, ese mismo día se da vuelta la tortilla y se confía en la política y en el rumbo. Es lo que le pasó al doctor Menem. Ahora, si empezamos con el gradualismo, si empezamos con teorías, que el keynesianismo, que esto, que lo otro, queremos ir, no se puede mandar a la guerra a los soldados de a uno, Fabián. Hay que hacer un plan integral de aplicación simultánea. Lógicamente tendrá sus desfasajes en la aplicación de los países, pero ya la gente sabe que va por ese camino. Si yo digo que voy a privatizar todas las empresas del Estado, ya sé que voy a privatizar las empresas del Estado, y empiezo a privatizar. Digo que voy a reducir las tarifas, los aranceles, y gradualmente, aunque sea por no hacerlo por día, la gente sabe, el primer año se cumple. Si digo que voy a hacer la reforma tributaria que es escándalo, y que tiene una imposición tributaria inmensa, eso no vienen inversiones tampoco, obviamente. Bueno, hay que decir cómo es la reforma tributaria. Hay que devolver a las provincias las potestades tributarias, entre otras cosas. Hay que reducir el nivel de presión impositiva, reducir impuestos. La Argentina tiene 117, creo que 117 impuestos, algo así. Otros países tienen 4, 5 impuestos. Tenemos impuestos nacionales, provinciales, municipales y comunales. Sí. Es el país con más ventanillas, Argentina. Siempre hay más ventanillas. Y eso pesa sobre la actividad privada. Una de las cosas que la gente tiene que comprender, que el proceso de generación de riqueza y de bienestar de la gente lo hace la actividad privada. El Estado lo que hace es chupar de la actividad privada recursos para qué, para cumplir sus funciones, no otras. No para que sea dueño de YPF o para que sea, para cumplir, o aerolínea, que pierde plata. Entonces, cumplir sus funciones. Entonces, chupa la actividad privada. Por eso el Estado tiene que ser. Y ahí hay un punto importante, Fabián. No solo hay que equilibrar el presupuesto, curso genuino, que sí, sino que hay que reducir el gasto público para que el Estado tenga lo menos posible de participación económica, para que la actividad privada pueda funcionar y establecer ese proceso de generación de riqueza, con capitales que inviertan, etc. Para eso, lógicamente, como decíamos, tiene que haber condiciones para que la gente confíe en eso. Es la actividad privada la que lleva adelante los procesos de bienestar, ¿no? Básicamente. Bueno, Álvaro, hemos hablado de pasado, de presente y de futuro. Fue un placer hablar con usted, fue un placer conocerlo. Seguramente nos vamos a encontrar personalmente en algún momento. Le agradezco mucho que quiera haber charlado con nosotros acá. Y bueno, seguramente nos vamos a ver, ¿no?
La idea ¿Cómo no? de la pregunta era si el futuro es liberal, yo Bueno, yo quiero dije que sí, depende. y por eso necesitamos Bueno, de gente puedo como concre- ustedes, que salgamos al aire y empecemos a hablar, a tirar las ideas, Bueno, por para eso que lo se repito. impregnen en la gente. Por eso le repito y tarda 2 segundos. Si el futuro es liberal, yo soy optimista, que sí, que va a ser liberal, pero depende de lo que haga, el sector político. He confiado en los cambios que hay que hacer en el país, marcar un rumbo, que confíe en la libertad, fundamentalmente en las instituciones, ¿no es cierto? Y entonces, si aparece ese grupo, que no es este grupo gobernante, que aparece, por eso el 2023 es una linda oportunidad para cambiar todas las cosas, tener el poder político para hacer los cambios. Entonces, si aparece ese grupo, Argentina tiene enormes condiciones, entonces contesto, sí, el futuro es liberal. No Bueno. habrá que esperar un poquito más. Sí. Bueno, que así sea, Álvaro. Bueno, Le agradezco mucho y nada, haber gracias participado acá en la charla. gracias Fabián por esta invitación, la oportunidad de comentar estos temas, por poder volcar algunas ideas, algún grado de optimismo dentro de lo que el futuro es liberal, depende. Entonces, y con mucho gusto, en cualquier momento estoy a disposición para tener otra conversación. Muchas gracias, Álvaro. Para mí fue un honor y un orgullo. Le mando un abrazo y nos vemos en alguna ocasión. ¿Sí? Como no, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego entonces. Radio Antorchas y viva la libertad.
Espero que les haya gustado la entrevista que tuvimos con el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Hacía tiempo que no teníamos una charla tan extensa. El programa se fue de la hora que siempre hacemos de los 60 minutos de programa, pero bueno, consideramos que valió la pena. Aparte hemos hecho una línea de tiempo completa, hemos hablado del pasado, del presente y también del futuro, que es la idea nuestra de este programa, es preguntarnos si el futuro es liberal o no en este país, si el futuro será liberal o no en este país. Mi humilde opinión dice que estamos dando pasos cada vez más importantes en distintas escalas sociales, escalas culturales, y también ya estamos avanzando en lo que es la carrera política. Tenemos ya diputados en la Cámara que van a dar batalla estos 2 años, y ahí vamos a ver realmente la reacción de la gente, si la mayoría de la gente va a empezar a tener en cuenta estas ideas, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si este futuro en este país será liberal o no. Es nuestro deseo, estamos inmersos en este cachivache, que son estos gobiernos populistas que nos han hundido a lo largo de 20 años, con la excusa de la igualdad, de la justicia social, de tantas cosas, nos han igualado para abajo. Pero bueno, son teorías que ya las estuvimos repitiendo varias veces, y bueno, qué mejor que hablar con un referente que vivió casi toda la historia del liberalismo en la era moderna y todavía está súper vigente. Así que espero que les haya gustado. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Radio Antorchas y activar la campanita para recibir nuestros próximos programas. Acordate que Radio Antorchas es una producción independiente y agradecemos las donaciones que siempre recibimos de parte de ustedes, cuyo link está debajo de la descripción de este video. Hombres y mujeres libres, tengan todos un buen fin de semana, pasen buena vida y viva la libertad. Radio Antorchas, viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.